Tema 26. El texto narrativo. El texto narrativo es una modalidad textual basada en la presentación de una sucesión de acontecimientos reales o ficticios ordenados en el tiempo generalmente y atribuidos a personajes situados en un espacio. Dentro de la tipología textual, que es la disciplina que intenta clasificar los textos según criterios internos y externos, la finalidad comunicativa, el tema, la organización del discurso, la relación con el contexto y las estructuras dominantes, ningún modelo es completamente cerrado, porque los textos reales suelen ser mixtos. Una novela puede incluir descripción, diálogo, argumentación y exponer cosas, aunque conserve una modalidad narrativa dominante. Entre los modelos tipológicos conviene seleccionar solo los más rentables para este tema. Werlich, el autor, distingue bases textuales, entre ellas la narrativa. Gross atiende a la función textual. Sandig introduce rasgos pragmáticos. J. M. Adam habla de secuencias prototípicas. Para una exposición de oposición, el modelo más operativo es el de Adam, porque permite explicar la narración como una secuencia textual con organización propia. Y es el modelo que vamos a tomar. Las secuencias prototípicas de J. M. Adam. Para J. M. Adam, los textos se componen de secuencias básicas: narrativa, descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal. La secuencia narrativa informa de hechos y acciones que se desarrollan en el tiempo, y su estructura prototípica puede esquematizarse en varias fases: situación inicial, complicación, reacción o desarrollo, resolución y situación final. En algunos relatos aparece además una moraleja o evaluación. Ejemplo sería: el héroe vivía tranquilo en su aldea, un día recibió una llamada inesperada, salió de su casa, atravesó el bosque y tras superar varias pruebas, regresó transformado. Este esquema no debe entenderse como una fórmula rígida. Muchos relatos alteran el orden cronológico y comienzan in media res, es decir, en mitad de la narración, del tiempo narrativo. O nos ocultan información, fragmentan la acción o multiplican las perspectivas para hacerlo más interesante desde el punto de vista narratológico. Sin embargo, la idea central permanece. Hay una transformación narrativa producida por una sucesión de acontecimientos. Los modos de organización del discurso. La narración se entiende como un modo de organización del discurso cuya función básica es construir la sucesión de acciones de una historia en el tiempo. Frente al modo descriptivo, que enumera, localiza y clasifica series u objetos, el modo narrativo organiza procesos actantes, es decir, los que producen la acción, y cambios. Frente al modo argumentativo, no busca ante todo probar una tesis, solamente quiere configurar una historia. Concepto y estructura de la narración. La narración consiste en contar hechos, sucesos o acciones reales o imaginarios, encadenados temporalmente y protagonizados por personajes. Lo narrativo implica, por tanto, tres elementos mínimos: una acción o proceso, una temporalidad y algún tipo de agente o personaje. Podemos hablar de Monterroso y su famoso cuento "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". Este nos muestra que un texto narrativo puede ser mínimo y aún así contener temporalidad, un personaje implícito
acontecimiento y una situación abierta. El núcleo de la narración no es la extensión, sino la existencia de una secuencia de hechos, interpretada como historia. Ahora conviene distinguir varios planos. Vamos a hablar de historia, fábula, trama y discurso. La historia o fábula es el conjunto de acontecimientos considerados en su orden lógico-cronológico. La trama o argumento es la organización concreta de esos acontecimientos en el relato. El discurso narrativo es la forma verbal mediante la cual un narrador los presenta. Historia. Un personaje comete un crimen, huye y es descubierto. La trama sería el relato empieza con el descubrimiento del cadáver y reconstruye después los hechos mediante analepsis. Esta distinción permite explicar por qué dos textos pueden contar la misma historia y sin embargo producir efectos muy distintos. Cambian el orden, la focalización, la voz narrativa, el ritmo, el tono y toda la información ofrecida al lector. Vamos a hablar ahora de la estructura narrativa básica. De forma general, una narración puede organizarse en torno a tres momentos: planteamiento, nudo y desenlace. Esto nos lo decía ya Aristóteles en su Poética. El planteamiento presenta la situación inicial, el espacio, los personajes y el conflicto latente. El nudo desarrolla la compilación, el desenlace resuelve, transforma o deja abierta la situación. No obstante, en la narrativa moderna, esta estructura puede alterarse mediante anticipaciones, saltos temporales, narraciones fragmentarias, finales abiertos o perspectivas múltiples. Por ello, es preciso hablar de estructura narrativa. Es mejor hablar de estructura narrativa que de esquema fijo. El narrador, la voz y el punto de vista. El narrador es la instancia que cuenta la historia. No debe confundirse con el autor real. El autor pertenece al mundo histórico. El narrador pertenece al texto y organiza la información, selecciona los hechos, adopta una perspectiva y establece una relación con el lector. Hablamos ahora de la persona narrativa. La persona narrativa se relaciona con las formas gramaticales empleadas por el narrador. Aunque no debe identificarse mecánicamente con la voz, ya que los relatos pueden construirse en primera, segunda o tercera persona. El narrador en primera persona es generalmente el autobiográfico. El narrador y el protagonista se identifican total o parcialmente. Por ejemplo, recuerdo aquella tarde como si aún estuviera allí, sería una marca de narrador en primera persona. Después tenemos el narrador en primera persona no autobiográfico, en el cual un personaje cuenta una historia de la que participa o ha sido testigo. Ejemplo, vi entrar a Juan en la sala y comprendí que algo había cambiado, ¿vale? Después tenemos el narrador en segunda persona. El relato se dirige a un tú que puede funcionar como destinatario, personaje o desdoblamiento del propio protagonista. Ejemplo, abres la puerta y sabes que ya no podrás volver atrás. Y por último tenemos el narrador en tercera persona, en el cual no participa como personaje y cuenta los hechos desde fuera de la historia. Voz narrativa. Homodiégesis, heterodiégesis y autodiégesis. La voz narrativa no coincide necesariamente con la persona gramatical.
Siguiendo la terminología narratológica, puede distinguirse entre narrador homodiegético, que forma parte de la historia, narrador heterodiegético, que no participa en la historia, y narrador autodiegético, que es protagonista de la historia que cuenta. Y esto nos conecta con el punto anterior. El autodiegético sería el narrador autobiográfico. El heterodiegético podría ser el narrador en tercera persona y el homodiegético sería el narrador en primera persona no autobiográfico. Aunque podría haber un narrador en tercera persona que sí estuviera dentro de la historia y lo contara como algo que le ha sucedido o que ha visto cómo sucedía. Punto de vista y focalización. El punto de vista o focalización determina la cantidad y el tipo de información que recibe el lector. No se trata solo de quién habla, sino de quién ve o desde dónde se perciben los hechos. Focalización cero u omnisciente. El narrador sabe más que los personajes. Conoce pensamientos, antecedentes y consecuencias. Focalización interna o limitada. Los hechos se presentan desde la perspectiva de un personaje. Y luego tenemos la focalización externa u objetiva. El narrador solo muestra acciones y palabras observables sin entrar en la conciencia de los personajes. La narrativa contemporánea explota el mundo de la multiplicidad de perspectivas. Una misma historia puede ser contada desde distintas voces, con versiones contradictorias o parciales, y este procedimiento normalmente obliga al lector a reconstruir el sentido global del relato. La voz narrativa y el tiempo narrativa también se relacionan entre sí. Y esto nos daría 4 posibilidades. Tenemos la narración ulterior, en la que el narrador cuenta hechos ya ocurridos, y esta es la forma más clásica y más habitual. La narración anterior, en la que el narrador anticipa hechos futuros, como los relatos proféticos o premonitorios. La narración simultánea, en la que el acto de narrar coincide con el desarrollo de la acción. Por ejemplo, ahora atravieso el pasillo y oigo pasos detrás de mí, ¿vale? Y la narración intercalada, que es la narración que introduce momentos de acción, como ocurre en frecuencia con diarios o cartas. Tono y modalidad narrativa. El tono expresa la actitud emocional y valorativa de la voz narrativa. Solemne, irónica, íntima, trágica, humorística, elegíaca, burlesca o crítica. No depende de un solo elemento, sino de la combinación del léxico, el ritmo y todas las características dentro del texto. Y la modalidad narrativa alude al modo en que se presentan los hechos y de forma especial a la representación de las palabras de los personajes. Todo relato no solo cuenta acciones, sino también discursos, pensamientos y percepciones. El discurso verbal de los personajes. La narración puede incorporar las palabras o pensamientos de los personajes con diferente grado de distancia respecto del narrador. Los procedimientos principales son los siguientes: el discurso directo, que reproduce literalmente las palabras del personaje, normalmente con marcas gráficas, por ejemplo, los guiones de intervención de personajes. El discurso indirecto, en el que el narrador integra lo dicho en una subordinada dependiente del verbo. Por ejemplo, Ana dijo que tal cosa. Eh, Él en general expresó que tal cosa. Después tenemos el discurso indirecto libre, que mezcla la voz del narrador y la conciencia del personaje sin verbo
introductor muy claro. Es cuando no tenemos un verbo de introducir, pero sí tenemos un estilo indirecto. Por ejemplo, Ana cerró la puerta. No volvería jamás a aquella casa. Y tenemos el sumario narrativo, en el que el narrador resume un acto de habla sin reproducir su reformulación. Por ejemplo, Ana explicó durante una hora los motivos de su marcha. El discurso indirecto libre es especialmente relevante en la novela moderna, porque permite mostrar la interioridad del personaje sin abandonar completamente la tercera persona narrativa. Narración y descripción. La narración suele combinarse con la descripción. Mientras la narración presenta procesos y cambios, la descripción presenta propiedades, estados, espacios u objetos dentro de la historia. La descripción puede detener el avance de la acción, pero también cumple funciones narrativas decisivas y muy importantes. Primero, la función informativa, que nos presenta datos necesarios sobre personajes, objetos o espacios. Después, la función demarcativa, que marca el inicio o cierre de una escena o episodio. La función retardatoria es la que suspende la acción para aumentar la intriga. La función simbólica o explicativa, que revela claves psicológicas, sociales o ideológicas. Personajes, actantes y funciones narrativas. El personaje es la figura que participa en la acción narrativa. Puede caracterizarse por lo que hace, por lo que dice, por lo que otros dicen de él, por sus relaciones con los demás o por la mirada del narrador. En la narratología estructural se habla también de actantes, es decir, funciones abstractas dentro de la acción. El esquema actancial básico distingue entre sujeto, que busca un objeto, objeto deseado, destinatario, o fuerza que impulsa la acción, el destinador, el ayudante y el oponente. Este esquema permite analizar cuentos, novelas, mitos, relatos cinematográficos e incluso narraciones no literarias. O incluso hechos históricos, podríamos analizar. Después también tenemos tipos de personajes. Tendríamos el protagonista, que es el personaje central, el antagonista, que es el personaje o fuerza que se opone al protagonista. Podemos clasificarlo según su complejidad. Tenemos el personaje plano o estereotipado, que presenta rasgos simples, reconocibles y poco evolucionados a lo largo de la narración, y el personaje redondo o complejo, que posee profundidad psicológica y puede transformarse durante el relato. Y también tenemos el héroe, que es una figura dotada de superioridad moral, física, social o simbólica, y el antihéroe, que es un personaje desmitificado, vulnerable, contradictorio o degradado de muchas características que consideraríamos positivas. Hablamos ahora del espacio y el tiempo narrativos. El espacio narrativo es el lugar donde se desarrolla la acción. Puede ser natural, urbano, interior, cualquiera. Es infinito esto. No es un simple decorado porque condiciona la acción, caracteriza a los personajes, crea atmósfera y puede adquirir un valor simbólico, llegando incluso en el romanticismo al tema del el espacio-personaje, ¿vale? Como la casa encantada, por ejemplo. El espacio puede cumplir una función de ambientación, pero también una función estructural. Organiza desplazamientos, oposiciones, fronteras y pruebas. En ciertos relatos, el lugar se convierte en verdadero núcleo de sentido. Por ejemplo, el muro de Juego de Tronos.
El tiempo narrativo es uno de los elementos fundamentales del relato. Debe distinguirse entre tiempo de la historia, que corresponde al orden lógico y cronológico de los acontecimientos, y tiempo del discurso, que es la forma en la que el relato organiza estos acontecimientos. Por ejemplo, esto se usa mucho en cinematografía también cuando se dice que es una película muy lenta. Eso sería el tiempo de discurso. La relación entre ambos puede analizarse mediante tres ejes: orden, duración y frecuencia. El orden puede ser lineal o alterarse mediante analepsis y prolepsis. Ejemplos: años después recordó aquella primera noche. La duración relaciona el tiempo que ocupan los hechos y el espacio textual dedicado a ellos. Y la frecuencia relaciona cuántas veces ocurre un hecho y cuántas veces se narra. Los tiempos verbales, especialmente el pretérito perfecto simple y el imperfecto, son decisivos, ya que el primero impulsa la acción y el segundo describe o sirve para datos irrelevantes de fondo. El argumento resume los hechos principales de la narración en su desarrollo causal. La trama es la disposición artística de los hechos del texto. Y el tema es la idea profunda que da sentido al relato. Los principales textos narrativos son la epopeya y el poema épico, que no lo voy a explicar porque lo sabemos perfectamente, la novela, que la novela sí que tiene subclasificaciones, como la novela de acontecimiento, la novela de personaje, la novela de espacio, novela cerrada o novela abierta. El cuento, que todos sabemos lo que tiene concentración de la acción, economía expresiva y tensión estructural. Y tenemos también narraciones no literarias, como son la noticia, la crónica o el reportaje. Los rasgos lingüísticos típicos del texto narrativo son los verbos de acción y de proceso: llegar, salir, descubrir, cambiar; el predominio de los tiempos de pasado, lógicamente; el uso de marcadores temporales; los conectores causales y consecutivos: por eso pasó tal cosa, de modo que el villano bla bla bla; la deixis espacial y temporal; y los procedimientos de cohesión, que estos son muy comunes en todos los textos realmente. Y la proyección didáctica de todo esto es, sobre todo, que nos permite trabajar simultáneamente comprensión lectora, comentario literario, escritura creativa y análisis lingüístico, más o menos todo. El alumno debe aprender a distinguir bien la diferencia entre historia y trama, saber los tipos de narrador, analizar la focalización. Y en la prueba de la EBAU es muy importante para analizar textos literarios o no literarios, pero que sí que tengan rasgos narrativos, o sean narrativos no literarios. Y como conclusión mínima, el texto narrativo organiza una sucesión de acontecimientos en el tiempo mediante una voz seleccionada, ordenada, y presenta la historia desde una determinada perspectiva. Sus elementos esenciales son el narrador, los personajes, el tiempo, el espacio, el argumento, la trama y el tema. Y su estudio permite comprender tanto los grandes géneros literarios narrativos como numerosas formas no literarias de relato.